¿Qué opinión tiene usted, Nicolás Uribe? ¿Usted cree que el fiscal realmente está saboteando este proceso de paz, tal y como lo asegura el congresista Alirio Uribe? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que nos están vendiendo la idea de que aplicar las consecuencias a la violación de los acuerdos de paz es sabotear el acuerdo de paz. Es decir, la única manera de no sabotear el proceso de paz sería entonces tolerar sin consecuencias el incumplimiento del mismo, que es un poco la consecuencia más gravosa de lo que está pasando en la actualidad y el mensaje que se está mandando. Si sabotear el proceso de paz es perseguir e investigar y extraditar, si hubiera el caso, a quienes delincan con posterioridad a la firma de los acuerdos, pues entonces la conclusión obvia es que la única manera en que se salva el proceso es simplemente pidiendo o más bien garantizando un estado completo de impunidad antes de la firma y con posterioridad a la firma. Pero son muchos elementos de los que ha dicho el doctor Alirio alrededor de este tema. Yo creo que hay casos como, por ejemplo, que ya hemos demostrado, ha demostrado la historia de Colombia, que son un fracaso. El estilo de cárcel sastre, es decir, aquella hecha a la medida del prisionero ha sido un absoluto desastre, eso no funciona bien. Lo vimos con Pablo Escobar, ahí no hay garantías de institucionalidad para garantizar que la persona no siga delinquiendo, para que no interfiera en la investigación y, por supuesto, para garantizar la seguridad que debe tener un preso de esta naturaleza. Al señor Gustavo Moreno, extraditable, que lo van a extraditar por cerca de haber traficado, haber recibido sobornos por cerca de $3.000, lo vemos todas las noches en noticieros con casco blindado y con chaleco antibalas. Y ahora resulta que el señor Santrich está en un centro de paso de familiares de reclusos de la Iglesia Católica, en donde pues claramente no existen las condiciones carcelarias que se requieren. Luego yo sí creo que aquí es importante que nos digan la verdad de cuál es la estrategia que se está jugando detrás de esto. ¿Es acaso esto consecuencia de la presión para que Iván Márquez se posesione finalmente el 20 de julio en el Congreso de la República? ¿Es acaso esto una muestra de buena voluntad del gobierno con los diálogos en Cuba con el ELN? ¿De qué se trata, en fin? Porque el doctor Alirio me ha dado la razón en parte, diciendo que no solamente de esto se trata una condición de humanidad que por supuesto no se extiende a los demás presos en Colombia, sino que al final de cuentas el propósito final es impedir una extradición y garantizar que Santrich se quede aquí, con una consideración, y con esto termino, Jefferson. Santrich lleva libre caminando por el territorio colombiano desde la firma del acuerdo hace 2 años y no hemos oído ni una sola vez ni un perdón ni una disculpa por los crímenes de lesa humanidad. Luego, no existe razón para pensar que esto vaya a suceder en el futuro cuando llevamos 2 años los colombianos esperando que los miembros del Cabecillas y del Secretariado de las FARC empiecen a excusarse, a pedir perdón y a mostrar arrepentimiento por sus crímenes. Luego, la cooperación con Estados Unidos, por el contrario, ha demostrado ser muy eficaz. Si no fuera por ella, por ejemplo, no sabríamos hoy del cartel de la toga, ni sabremos de ella, sin ella, de los temas de Odebrecht, ni hubiéramos podido avanzar en la investigación en la corrupción en el departamento de Córdoba. Luego, la extradición es un mecanismo de cooperación judicial eficaz y empezar a pasarse por la faja a través de estos procedimientos las consecuencias de la violación del acuerdo no blinda, sino que torpedea, eso sí, el acuerdo de paz, un acuerdo de paz que genera ya dudas a un gran número de colombianos, que perdió en las urnas hace 2 años también, y que por supuesto tiene unas dificultades de legitimidad que con hechos como este no solamente pierden el cariño, sino también la no reversibilidad de lo que ya se ha hecho. Luego, no esperen que el próximo gobierno interfiera, pues van a interferir, porque claramente lo que se demuestra con todo esto es que lo que se suscribió, lo que se firmó, no se cumple. Y si no se cumple, pues va a haber que arreglarlo. Y eso es lo que finalmente se cultiva en un escenario de esta naturaleza. Señor Alirio Uribe, hay quienes consideran que el mensaje que está quedando es que la única forma como se puede salvar este proceso de paz es ignorando aquellos delitos en los que reincide las FARC. ¿Qué opina usted de esa interpretación? Bueno, yo creo que es una interpretación que no es cierta y de hecho pues estamos viendo que se está adelantando una investigación contra la presunta conspiración que estaba haciendo Jesús Santrich para llevar cocaína a los Estados Unidos. Si no, no estaríamos en este programa ni en esta discusión. Es obvio que todos los bienes que ellos no hayan entregado, es obvio que si tienen armas, es obvio que si cometen nuevos delitos, tienen que comparecer ante la justicia y esos nuevos hechos se tienen que juzgar por la justicia ordinaria.
A mí lo que me preocupa es que aquí lo que se esté haciendo es una estrategia, además en un contexto electoral, de legitimar el proceso de paz con ataques a la JEP, con el tema de Fondopaz y los casos de corrupción que se han presentado allí, y ahora con el tema de ponerle esta bomba al proceso de paz que es la extradición. Yo creo que el gobierno sí está actuando de manera responsable para tratar de cumplir con los acuerdos que, entre otras cosas, recordemos que el 10% de los exguerrilleros ya han vuelto a retornar las armas, han matado más de 50, no les han cumplido con los proyectos productivos, y obviamente si ellos ven a una persona como Jesús Santrich, que fue uno de los arquitectos en la elaboración del proceso de paz, que hoy está elegido como representante a la Cámara por el nuevo partido. Todos estuvimos de acuerdo en el Congreso, incluyendo el Centro Democrático, en que las FARC dejara las armas para hacer política. En lo que hubo en desacuerdo fue en el que tenían que responder primero ante la justicia antes de ir al Congreso. Sí. En lo demás estábamos de acuerdo todos los partidos políticos en que se trataba de dejar echar bala para echar lengua, y lo que se pretende ahora es extraditarlos para impedir que sean congresistas haciendo montajes. Me parece que es una situación demasiado riesgosa. Yo no estoy diciendo que no se investigue, yo estoy diciendo que se investigue en Colombia. La extradición es un acto complejo que hoy tendría que pasar por la JEP, tendría que pasar por la Corte Suprema y tendría que pasar por la voluntad del presidente. Yo lo que insisto es que hay que preservar un valor superior, que es la posibilidad de conservar la paz, de que no se vayan a devolver los guerrilleros a las armas, de que avancemos en el proceso que inició la negociación el día de ayer con el ELN, y que se está tratando de llegar a un cese bilateral al fuego para las elecciones del 27 de mayo y del 17 de junio. Yo creo que esa es una actitud responsable del gobierno. Hay un punto, congresista, que usted tocó, y es el que tiene que ver con las elecciones, y me gustaría que lo analizáramos. Nicolás Uribe, ¿usted cree que estos hechos que se han venido presentando alrededor del caso de Jesús Santrich van a tener algún tipo de impacto en este proceso electoral? Estamos a menos de 3 semanas de esa elección presidencial en Colombia. No, claro. Evidentemente aquí cualquier hecho político tiene ya un impacto en la contienda electoral. Y lo cierto es que este tema del incumplimiento de algunos miembros de las FARC para no delinquir una vez se firmó el acuerdo, pues lo que genera es mayor incertidumbre frente a quienes advertían que esto iba a ser un acuerdo lleno de impunidades. Luego se reafirma de alguna medida, o en alguna medida, esta sensación en un acuerdo que, de acuerdo con la mayoría de las encuestas que se publican por estos días en Colombia, se piensa que está caminando mal en su implementación en porcentajes cercanos al 75%, en donde estoy de acuerdo con el representante Uribe, la implementación ha sido un fracaso por parte del gobierno. No es posible que todavía haya zonas de concentración, espacios territoriales en donde no haya ni agua ni luz, en donde no haya médicos, en donde no haya asistencia a los niños. Lo refleja así, por ejemplo, el último informe de la ONU, el Consejo de Seguridad, alrededor de la misión de verificación. Pero por supuesto lo que hace esta situación en estas circunstancias, como lo hace por ejemplo la corrupción alrededor de los fondos de la paz, como lo hace también por ejemplo la puesta en escena de ese escenario de cuasi rebelión de Iván Márquez respecto del acuerdo y de irse a Miravalle y dejar la idea de llegar al Congreso el 20 de julio, pues es precisamente dar la idea de que el acuerdo fue un acuerdo que estaba o está pegado con babas, que el blindaje que pretendieron darle no fue tal, que la implementación fue pobre y que por supuesto es necesario, una vez llegue el próximo gobierno, hacerle algunas modificaciones. Luego, a su pregunta y concretamente sí, claro que sí, esto tiene un impacto en el tema electoral y tiene un impacto de reacción frente a un tema que, como el de la paz, nos ha debido a los colombianos durante los últimos 6 años, particularmente los últimos 2, y que tiene representantes en las elecciones que se decidirán el 27 de mayo. Señor Alirio Uribe, evidentemente uno de los temas centrales de esta elección presidencial es el del acuerdo de paz. Quizás no es el más importante,
pero hace parte quizás de la motivación o por lo menos de los argumentos que utiliza el elector en el momento en el que toma la decisión de votar por un candidato o por otro. ¿Hasta dónde cree usted que lo que ha sucedido específicamente con este traslado de Jesús Santrich va a tener algún impacto en la decisión que tomen los colombianos el próximo 27 de mayo en las urnas? Bueno, yo insisto en que todos estos hechos están inscritos en una contienda electoral y que incluso la detención de Santrich puede estar inscrita en una forma de generar que la gente vote más hacia quienes se oponen al proceso de paz. Si tú miras hoy los candidatos presidenciales, solamente hay uno que cuestiona, digamos, y que propone modificar los acuerdos de paz. Los otros candidatos proponen el cumplimiento de los acuerdos y avanzar en un acuerdo serio y de fondo con el Ejército de Liberación Nacional. Yo lo que creo es que la responsabilidad de los colombianos y colombianas es que no volvamos al pasado. Yo creo que hemos salvado miles de vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de paramilitares, de civiles. Yo les invito a que miren las cifras del secuestro de hace 10 años, las cifras de desapariciones, las cifras de los homicidios que han caído en un 30% a nivel nacional. Las cifras nos pueden mostrar que efectivamente la paz da réditos. Lo normal, lo natural es que una sociedad viva en paz. Y por lo tanto hay que superar este conflicto. Yo creo que los que defendemos el proceso de paz lamentamos que se trate de hacer que las elecciones presidenciales se vuelvan como una especie de segundo plebiscito. Sí. Y me parece que es absurdo. Yo estoy de acuerdo que hay muchísimos otros problemas que tienen que ver con la salud, con la educación, con el empleo, con el medio ambiente, etcétera, que son los temas que deberían ocupar el debate y la agenda presidencial. Y se les mete este tema de los acuerdos, del incumplimiento de los acuerdos, insisto, como un eje de campaña y desde mi punto de vista, pues tratando de manipular también a los electores. Por lo tanto, yo sí creo que hay que pensar en que este señor Santrich debe parar esa huelga de hambre, debe ponerse a disposición de la justicia ordinaria para que se aclare las imputaciones que se le están haciendo, debe comparecer a la JEP y responder. El señor Iván Márquez debe ir al Congreso el 20 de julio, y esa es la invitación que yo hago, y nosotros debemos rodear el cumplimiento de los acuerdos. Ojo, si hay nuevos delitos deben ser juzgados y deben ser investigados, pero en Colombia. Congresista Ali Uribe, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, muchas gracias. Nicolás Uribe, consultor, analista político y columnista, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este análisis desde dos ángulos opuestos. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo al doctor Alirio y a todos los televidentes. Mil gracias por invitarme. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Ahí escuchaban dos posturas opuestas. Cuando regresemos, estaremos con Monseñor Pedro Mercado, quien hace parte de la Iglesia Católica. Él es presidente del Tribunal Eclesiástico de la ciudad de Bogotá. Ha tenido una postura bastante crítica. Estaremos analizando con él la decisión que tomó la Iglesia Católica de albergar en una de sus sedes a un sindicado de narcotráfico, como lo es Jesús Santrich, la decisión que tomó en las últimas horas el gobierno nacional. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.